le pague. Gracias, gracias Mayrita, gracias a todas por conectarse, amén. Y gracias al Señor que permite poder, no sé, tener uso de este fórum para poder hacer esto, ¿no? Y bendecir sus vidas, bendecir mi vida. Así que bueno, seguimos esperando que más personas se conecten en el proceso, mientras continuamos. Pero hoy traigo una palabra un poco, vamos a decir, desafiante, amén, para la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos, sigo con el tema del tiempo, los tiempos están malos, los tiempos no se han puesto mejor, se han puesto peor. Y, y tenemos que como iglesia vivir apercibidos, amén, de lo que el Señor quiere que seamos como iglesia, de lo que hagamos como iglesia, o sea, que entendamos que nuestra identidad como iglesia en un mundo pecaminoso, un mundo soberbio, altivo, orgulloso, em, que quiere vivir independiente de Dios. La iglesia tiene que distinguirse de todo eso, tiene que resaltar sobre toda esa injusticia, como dice la palabra, para que se resalte la justicia de Dios. Amén. Y eso, la única entidad que va a hacer eso posible es la iglesia. Nosotros fuimos constituidos los ojos, las manos, la boca, los pies del Señor en la tierra ahora para poder llevar ese mensaje, ese maravilloso evangelio de la gracia. Amén. Y no podemos hacer otra cosa que hacer lo que Él nos manda hacer, lo que nos encomendó a hacer, lo que nos comisionó a hacer. Y este fin de semana el pastor confirmó muchas cosas que están en mi corazón en relación a la iglesia. Nosotros estamos llamados a ser discípulos. Amén. A ser discípulos y a enseñarles a que obedezcan la palabra de Dios. No estamos llamados a ser líderes, no estamos llamados a ser cristianos, llevarlos a la palabra, que tengan mucha información de la palabra, pero no ponerla en práctica. O sea, como tu discipulador, yo tengo que decirte que estás mal cuando estás mal. Amén. Tengo que enseñarte la verdad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo vivimos en una sociedad, en una cultura que glorifica las muchas voces que escuchamos. Ponle cuidado a lo que te voy a decir. ¿Qué voz estás escuchando? ¿A quién escuchas tú? No estamos en una plataforma, desde la mañana nos levantamos con el teléfono en la mano. Si no es un email que está chequeando lo que dice YouTube, lo que dice la Biblia, lo que dice Instagram, lo que dice Facebook, y de repente está conectado con WhatsApp, estás viendo si la hermanita dijo amén o no dijo amén a tu oración. Y engranamos en un correr de todos los días donde el afán ahoga, ahoga la obra de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo no encuentra cabida en nuestro espíritu para él hacer su obra. No sé si tú estás clara de esto, pero la tarea del Espíritu Santo eres tú. Soy yo soy la tarea del Espíritu Santo, yo. Entonces nosotros vamos a colaborar con el Señor porque el dueño de la obra es Él. Amén. Él es el Señor, Él es el rey de la obra. Entonces, ¿qué pasa? Em, Quiero asentarnos como la premisa de esto, ¿no? Y entender que Dios quiere ser exaltado, debe ser exaltado entre las naciones, pero para eso tiene que encontrar en nosotros un momento de quietud. Y quietud no significa inmovilidad, no significa de que tú estés calladito, esperando solamente, no, no, significa que tú estés dispuesto a recibir. Di conmigo, dispuesto a recibir. Estás dispuesto a recibir de parte de Dios. Hay un día, hay un momento que tú tienes que sentarte y aprender, pero hay un momento donde tienes que ejecutar. Ahora, yo te voy a decir algo de los días. Los días están malos, sí, pero no todos los días tú te vas a levantar para, o sea, para actuar. Y tu actuación es lo que va a hacer las cosas. Hay días donde tú tienes que despertarte y descansar y esperar. Pero para eso necesitas aquietar las voces que están en tu mente, que son muchas. Amén. Y hacer no solo un tiempo, sino que un espacio. Tienes que abrirle un poco al espacio de tu mente y dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Ahora mira, le puse este título. ¿Qué voz escucha? ¿La voz del pastor o la voz de la manada? Y te voy a hacer la diferencia entre una cosa y la otra. Dios nos compara a ovejas.
En muchos, en muchas partes de la Biblia, nosotros, el Señor nos hace referencia a que nosotros seamos como ovejas. Es más, Él se llama el pastor. Él no solo es el príncipe del pastor, pero es el príncipe de Él es el pastor de las ovejas. Y hace mucha referencia, Él hizo una, ¿cómo se llama la palabra? Una parábola acerca del buen pastor. Y de ahí nosotros extraemos escucha esto, un tesoro de enseñanza. Porque nosotros, al ser Él nuestro pastor y nosotros ovejas, tenemos que entender y conocer cómo son las ovejas. Y yo he escuchado mucho en los años que llevo de evangelio, ¿no? En el caminar con el Señor, de que las ovejas son bobas, son medio bobas. No, o sea, como que ellas siguen donde va van con la manada, donde el pastor las lleva, ahí van ellas. Porque ellas tienen que ser apacentadas, les tienen que dar de comer, les tienen que dar de beber. Por eso es que la lleva junto de corrientes de agua, por eso es que la lleva junto a pastos verdes donde pueden apacentar, amén, donde pueden comer. O sea, ellos son animales muy dóciles, pero tienen superpoderes, así como los X-Men, como los héroes hoy con capas verdes y con capas azules, que tienen superpoderes. La oveja tiene un superpoder. Vamos a hablar de eso un momentito, amén, pero quiero sentar ahorita em, el tema. Ahora, ser oveja es una cosa, ser de la manada es otra. Amén. Entonces el Señor hace una referencia donde Él dice, yo soy la puerta del redil. El redil es el lugar donde está la manada, el rebaño. Amén. La manada de ovejas, o sea, el redil es la misma cosa, o sea, una agrupación de animalitos. Amén. Dentro de un corral, ese es el redil. Entonces el Señor se llama el dueño del redil. Amén. Él es el que apacenta el rebaño, pero Él es el dueño de ese redil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en la iglesia, no podemos actuar como que estamos en el mundo y traer a la iglesia la mentalidad del mundo y correr la iglesia como que fuera el mundo. No podemos, no debemos. Porque el que corre la iglesia, el que la tiene en pie y el que le da efectividad, el que la promueve, el que la levanta, el que ¿cómo se llama? La embulla, la motiva, el que la mantiene trabajando en todo momento, es el Espíritu Santo. Tú y yo solamente colaboramos en esa obra, pero esa obra no es ni tuya ni es mía, es del Señor. Y tiene un propósito y va a cumplir el propósito por el cual Dios la creó, independiente de cómo tú te sientas o piensas acerca del tema. Amén. Pero hemos encontrado en los últimos años especialmente, estamos viendo un tiempo donde la informática, las plataformas digitales deberían de estar haciendo una generación más inteligente. Y tengo que decirle que lamentablemente la generación que se está formando es más estúpida, no más inteligente. Y usted le puede poner el cuño a lo que le estoy diciendo. O sea, la gente está embobada con la tecnología. Está supuesta a darnos información para que nosotros aprendamos a tener un criterio personal, a que tengamos aprender a tener una mente crítica, donde podamos nosotros resolver el conflicto interno por nuestra propia experiencia, por lo que nosotros podemos probar como verdad o como engaño. Pero lamentablemente se ha caído en una ola de pensamiento donde para tú ser parte de la vida tienes que ser parte de esa manada. Y empiezas a escuchar la voz de la manada. Ahora, la mentalidad de la manada para muchas personas constituye seguridad. Aquí yo estoy tranquilo, aquí estoy seguro, a mí nadie me molesta, no molesto a nadie, yo soy de la manada, no me pidan tener un poquitito, 2 onzas, dos deditos de frente, no me pida, porque eso es mucho. Ahora, ¿qué pasa cuando tú te aíslas? Eso es indicativo de vulnerabilidad. Tú eres una persona vulnerable, estás sola, estás sin nadie, nadie te entiende, nadie te oye. Y caes en una crisis de vulnerabilidad. Te lo digo por experiencia. Todo lo que te estoy diciendo, no creas que te lo estoy diciendo por ti, te lo estoy diciendo por mí. Yo he caído en esa crisis. Ahora, ¿qué pasa entonces? Entonces tú conformas. ¿Por qué? Porque el conformismo es supervivencia. La mente está diseñada a guardar tu comodidad. La mente no protege la verdad de Dios. La mente está diseñada para que tú aprendas a conformar y aprendas a estar tranquilo.
Aunque la palabra de Dios en Romanos 12:2 dice, no os conforméis. No te conformes a esta ola de pensamiento, no te conformes a este siglo, dice la palabra. Amén. Ahora, tus creencias, quiero hacerte la pregunta, ¿son verdaderamente tuyas o son prestadas? ¿Tus creencias te las dio la manada o te las diste tú por tus propios razonamiento crítico y llegaste a la conclusión que Jehová es mi pastor y nada me faltará? ¿Quién te dijo eso, la manada o te lo dijo el Señor? Tienes que detectar la voz y tienes que aprender a discernir de dónde viene tu creencia. ¿Por qué tú crees en el ¿Por qué tú crees en el Señor Jesús? ¿Para qué te salvó? A mí una vez me dijo el Señor a mí personalmente, yo te salvé porque yo sabía, te pedí tu vida, porque yo sabía que si te pedía tu vida, tú me ibas a dar tu vida. Yo estaba dispuesto a ir hasta el fin. Eso fue recién conocido al Señor. Yo, o sea, entré en mi primer amor. Yo, lo que tú quieras, Señor, contigo. s- Sal, con sal y agua. Yo estoy feliz contigo, Señor. Donde tú quieras, donde tú me mandes, mándame a la China de misiones. Vamos a salvar a los chinos. Después cambié de pensar y dije, no, mándame a Italia. Los italianos también necesitan salvación. Broma. Eh, yo quiero hacer la obra del Señor, independiente de donde Él me mande. Amén. Ahora, tú te levantas hoy para actuar. Y tú esperas, tú crees de que Dios lo que quiere es ver tu actuación, si te portaste bien o te portaste mal. ¿Cómo actuaste hoy? Eh, ¿Hay alguna línea de naturaleza pecaminosa por ahí en esa actuación que tengas que rendirle al Señor? Ahora yo te voy a invitar a que te despiertes mañana y descanses. En toda tu rutina, vete a trabajar, vete a limpiar la casa, lavar los platos, haz lo que tengas que hacer, pero aprende a descansar en el Señor y a no perseguir tanto lo que el mundo te exige. Mira qué pasa. Aquí es donde tienes que aprender a distinguir entre actuación y descanso. ¿Qué dicen tu voz? Trabaja y merece, persigue, triunfa, el esfuerzo equivale a logros, resultados que a su vez generan más recompensa. Esa es la mentalidad del mundo. El sistema del mundo es empujarte a volverte loco por esos logros. Y cuando tú no tienes logros, entonces tu actuación, oh, fue mediocre, no fue buena. Y te vas a medir siempre, a estar con esa métrica de actuación que es fatal para los hijos de Dios. Amén. Ahora, yo te dije que las ovejas tienen un superpower, un superpoder. Tienen una habilidad auditiva privilegiada. Dice el Señor que las ovejas oyen su voz y la conocen. Y nosotros los inteligentísimos humanos a veces no oímos al Señor. Casi nunca lo oímos. Ponte a pensar en eso un momentito. La voz del pastor habla, pero mira lo que habla. Él habla de cosas que él ya preparó para ti. Dice que él adereza mesa delante de tus enemigos. Dice que él preparó mesa. Oye esto. La Biblia habla mucho de la preparación. El Señor preparó un reino. Amén. El Señor dice que fue al cielo a preparar moradas. Amén. Dice que está preparando a una iglesia. Y la Biblia habla de obras que el Señor preparó de antemanos. ¿Para qué? Para que hoy tú y yo anduviésemos en ellas, para que caminemos en esas obras. Amén. Ahora, nosotros entendemos que su fidelidad, amén, esta es su fidelidad es grande. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, Dios preparó la misericordia de hoy. Mientras tú estabas dormida en tu quinto sueño, el Señor estaba preparando las misericordias nuevas que te iban a encontrar hoy. Te iban a encontrar, pero no las encontraste porque estabas ocupada actuando. Dios no nos manda a perseguir bendiciones. Dios no nos manda a perseguir esa misericordia, nos manda a recibirla. La misericordia te va a encontrar a ti. La prosperidad te va a tocar a ti. Ese chance, esa cita que está esperando. Hay una mujer que te va a llamar Nancy porque está esperando a una Nancy. Amén, se me cayó el... Disculpa. Va a llamar, no sé, una persona que se llama, no sé, Juan, va a llamar a Mayra.
Y le va a decir a Mayra, Mayra, el Señor me mandó porque tengo una palabra de prosperidad para tu vida y es esta. Va a haber una, ¿cómo se llama? Se va a concertar una reunión con una persona que va a bendecir a Mónica. Ese pasaje que tú estás esperando, Mónica, te va a caer, te va a venir a tus manos. No, tú no tienes que perseguir. El Señor tiene ese pasaje en tus manos ya. ¿Cuándo? No sé, el día que dejes de actuar y te sientes tranquilita a esperarlo. Ese día te lo va a dar. Créelo, créelo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué el Señor ya tenía preparadas las misericordias? Porque es su promesa, porque Él no puede faltarle a su promesa. Amén. Ahora, hay descanso en la voz del pastor. La voz, dice, de la manada es ruidosa, es bulliciosa, es caótica, pero la voz no. Ahora, tú no puedes levantarte todos los días con el afán de la búsqueda incesante de bienes, dinero y oportunidades. No puedes salir para capturar el momento y estar motivado a devorar el mundo. La voz de Dios es apacible y te dice que descanses, que esperes a su bendición porque te va a alcanzar. Vamos a la Biblia un momentito. Mira lo que dice la Biblia en, en Isaías 30:15. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvo, no en el bullicio y en la locura. En descanso y en reposo seréis salvo. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, porque la fuerza es de Él. El fuerte aquí de la película es Jehová, no tú ni yo. El que va a alcanzar las promesas para nosotros, por nosotros, a favor de nosotros, es Dios. A ti te va a alcanzar descansado, reposado, tranquilito, confiado. Las ovejas están tranquilas, ellas no están preocupadas. ¿Y qué monte nos va a dar hoy de comer Dios? Tendrá espinas, abrojos, tendrá piedritas. Yo no me quiero ensuciar los pies en el arroyo. Yo quiero estar nada más en lugarcitos secos. Las ovejas no piensan así. Las ovejas van detrás del pastor y los pasa por altos, por bajos, por llanos, por valles. Y pasan a veces entre lobos. Pero están tranquilas porque el pastor las va a defender del lobo. Las va a defender en el día malo. Y cuando están mosqueadas con tanto problema, les va a ungir la cabeza, les va a echar aceite, ¿no? Para que las moscas para que no estén mosqueadas. Amén. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cómo conocemos al Señor? En quietud, tranquilos. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Dios no necesita de nosotros para ser enaltecido, pero nos quiere usar. Y Él quiere que seamos nosotros los que traigamos esa exaltación a Él. Amén. Ahora, mira qué cosa más tremenda lo que dice Romanos 8:36 y 37. Usted sabe que Romanos es uno de mis libros favoritos, ¿no? El capítulo 8 es uno de los capítulos de mis favoritos. Dice, como está escrito, por causa de ti, del Señor, somos muertos todo el tiempo. No es que estás bajo persecución o bajo aflicción, somos muertos. Vamos al matadero. Somos contadas, dice, como ovejas de matadero. Pero mire lo que dice el versículo 37. Me llamó la atención porque aquí es la conexión. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Somos ovejas? Pero somos más que vencedores. ¿Qué te parece esa? Somos más que vencedores. Aquí está el versículo clave de todo esto. Mira, eso está en Juan 10 y lo voy a leer porque no quiero añadirle ni quitarle. Dice así la palabra. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahí está el superpoder de las ovejas. Conocen la voz de su pastor.
mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero adivina qué pasó. Shocker, un shock. Mira lo que pasó. Ellos no entendieron. No entendieron qué era lo que les decía. Hay una iglesia que no entiende, que no entendió lo que habló el pastor, no lo entendió, lo que dijo la predica, no lo entendió, porque están preocupados. Ellos piensan como el mundo, piensan como manada, no piensan como oveja. Tienen mentalidad de manada. Por eso no saben distinguir la voz. Ahora, Jesús es el buen pastor. Diga conmigo, Jesús es mi buen pastor. No solamente mi pastor, es mi buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En otras palabras, yo tengo la autoridad de dejar entrar y no dejar entrar al que yo quiera. Salvaré al que yo quiera salvar. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Él es Dios. Amén. Y tú y yo tenemos que estar descansados y tranquilos y aceptada esa realidad. Amén. Ahora, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, dice, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta que por mí entrare, perdón, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos, hallará comida, hallará bendición, hallará provisión. Amén. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia de bien, abundancia de vida. El beneficio mayor de la salvación es vida eterna. No es que estés sano del brazo que te duele o de la muela que te está molestando, Rosy. Dios está más preocupado de la vida eterna que de la muela, créelo. Él nos sana el dolor, pero Él quiere darnos vida eterna. Ahora mira lo que dice el versículo 11, dice, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y él lo repite en el 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Yo puedo leerte todo ese hasta el 21, pero ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Como dice Jesús terminó esa parte, lo concluye en el versículo 21 diciendo, ¿qué puede darte el mundo que no te pueda dar yo? Ahora, volviendo al tema de la manada. eh, Esta es la regla y mira qué cosa más grande, ¿no? La regla de Dios es que nos amó primero. Y si Él te amó primero, Él inicia todas las cosas, no eres tú. Tú solamente esperas. Por eso es que Él es considerado el esposo de la iglesia. Él es la guía del amor. Él es el que nos va a llevar a la tierra de bendición donde fluye leche y miel. Él. Nosotros solamente seguimos su voz. Solamente seguimos su directiva. Amén. Ahora, hay descanso en la voz del Señor. Amén. Tenemos que entender que la voz de Dios es apacible y te dice que descanse y que esperes. Espera, la regla es esta, que Él nos amó primero. Él nos buscó y nos encontró. Él extendió su brazo desde el cielo para rescatarnos. Tú y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Él aquí demostró su amor, que estando perdidos, Él nos amó primero. Amén. Ahora, si Él hizo ya lo mayor, ¿por qué no va a ser lo menor? Ahora, quiero que tú tengas claro en tu mente cómo está Dios actuando. Dios está sentado en su trono, descansando de sus obras que Él ya preparó de antemano. Consumado es. Y por eso nosotros podemos dormir seguros. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque Él no se duerme ni tampoco se adormece el que guarda a Israel. ¿Lo dice su palabra o no lo dice? Él no está, no sé, con sueño, trabajando con sueño porque está cansado. Él está descansado, amén. Ahora, ¿qué pasa con esto? Y quiero que aquí es donde tú aprendas a hacer este ejercicio. Aprende no a desconectarte del mundo porque tú eres parte de la manada, pero no piensas como la manada. Cuando el Señor dice, no te digo que los libres del mundo, te digo que no sean del mundo, que no sean como el mundo.
Líbralos del maligno, pero no lo puedes sacar, no te pido que lo saques del mundo, pero que los libres del mal. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Mira qué pasa porque hay mucha iglesia que ha caído y se ha hecho parte de la manada, ha caído de la gracia del Señor. Lamentablemente, la voluntad del hombre hace algo que o sea, es innegable, es irreversible, es algo que la naturaleza del hombre es así. Por eso nosotros tenemos que aprender a doblegar nuestra naturaleza, perdón, nuestra voluntad, tenemos que aprender a rendirla a Dios, porque si tú dejas tu voluntad, Mónica y yo le pusimos un nombre, le decimos la loca de la casa a esa voluntad, ¿ok? Si tú dejas que la loca de la casa gobierne, va a ser desastres. Pregúntale a Adán y pregúntale a Eva qué pasó en el jardín, en el huerto del Edén. ¿Qué pasó? Pasó de que hizo desastre, hizo una catástrofe. La voluntad. Amén. Ahora, mira lo que hace la voluntad en la manada. La voluntad del hombre imita. Nosotros somos seres que imitamos desde que nacemos. Imitamos a nuestros padres, a nuestros maestros, a otros estudiantes, a nuestros amigos, nuestros primos, a la gente de la iglesia. Hay gente que es cristiana porque imita a cristianos. Pero no porque tienen creencias personales y han llegado a conclusiones personales, porque esta manada, la manada del mundo, te enseña a no pensar, te enseña a conformar, porque conformar es mejor, es más fácil. No tienes que entrar en conflicto con nadie. Entiéndelo, él es así, ella es así. A él le gusta esto, a ella le gusta aquello. Entiende y respeta, ella tiene derecho a hacer lo que ella quiera de su cuerpo y hay que entenderla porque ella decide. Amén. Es como yo me siento, es como yo no sé, como yo me percibo. O sea, ese día yo iba acelerado a 100 millas por hora y me paró un policía porque yo iba tarde al trabajo y estaba ofuscado y estaba molesto conmigo mismo porque voy contra el cacho con un tráfico horrible, iba a 90 y me paró el policía y me metió una multa. Entonces le voy a decir, no, no voy a pagar la multa porque yo venía bravo. ¿Usted se imagina si yo le digo eso a un policía? Me mete otra por irreverente y por bruto. Cuando tú infringes la ley, cuando tú transgredes, es que, Señor, a mí me gusta esto. Hay que respetarlo porque a mí me gusta. O sea, sí, veo que tú te emborrachas todos los fines de semana, veo que tú te metes drogas todos los fines de semana, veo que tú te acuestas con cualquiera, el primero que te gustó, y no te puedo decir nada. Esa es la manada. Yo tengo que conformar con lo que te guste a ti, punto. Yo no te puedo criticar porque te estoy criticando si te digo eso es malo. Amén. Entonces, ¿qué hago? Mejor imito lo que hace el otro. Callo y dejo que todo el mundo sea como quiere ser. Amén. Ahora, la voluntad del hombre copia lo que quiere y tiene el otro. Mis vecinos acaban de hacer la cocina, gloria a Dios. Juliet está haciendo su cocina, gloria a Dios, pero yo quiero hacer la mía también. Y si no hago la cocina, Dios no me está bendiciendo. Es colectiva, no piensa por sí misma. Solamente sigue a la manada. Es seguidora de la manada, la voluntad del hombre. No es autenticidad en una persona que se replica y se comporta como los demás. Cuando tú conformas con el mundo, no eres original. Eres uno más del montón. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Cuando la voluntad se alinea a la manada y no se alinea a Dios. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque la moral de la manada es conformista. Se conforma. Distorsiona la verdad de Dios, intercambia sus valores por su comodidad, protege su comodidad. Conformar con Dios es trabajo, es conflicto. Ahora, ¿qué pasa con la moral del Señor? La moral del pastor es compasiva, va detrás de una oveja perdida, no se conforma, es inconforme, dice, no la voy a dejar en un barranco que se despeñó la pobre oveja ahí, se cayó hacia arriba con las patitas para arriba, no se puede levantar. Cuando la oveja cae, tiene que ser ayudada. Hay una canción que cantaba esta cantante Barbra Streisand. En los años 60 sacó una canción lindísima que se llamaba People, gente. La gente que, dice, que ayuda, la gente que necesita a otra gente, dice, es la gente más, la canción dice, más suertera del mundo.
Pero en realidad es lindo lo que dice el mensaje. La gente que necesita gente, nosotros como iglesia podemos decir, somos la gente más bendecida. Aquel que necesita del otro y se deja ayudar. Para eso existe la manada, el rebaño. Amén. En el pueblo de Dios somos el rebaño de Dios, ovejas de su prado, dice la palabra. Eso es lindo cuando nosotros entendemos que la iglesia está diseñada para eso, no para conformar como conforma el mundo y ser como es el mundo. Amén. La moral del Señor no se rinde, no deja a nadie fuera ni detrás. Es paciente, es benevolente, sabe sufrir, no cuestiona a Dios, no negocia con el dolor, con la pena, con la queja, con la insuficiencia, con la carencia. He aprendido a estar gozoso en la abundancia, en la carencia. Tenga o no tenga, he aprendido estas cosas. ¿Por qué? Porque la moral del mundo, lamentablemente, lo único que te va a hacer es ayudarte a conformar con las obras de la carne. Pero la mentalidad de oveja aprende a, a mostrar el fruto del Espíritu. Aprende a expresar la vida del Espíritu que está en ti. Y la única manera que se expresa es con sus frutos, con los frutos del Espíritu. Aprendes a expresar amor, gozo, paz, paciencia. Ya se me olvidaron las otras, benevolencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, amén. Aprendes a expresar estar en paz, no vives temerosa, comiéndote las uñas, cómo vas a pagar la renta hoy. Olvídate de eso, olvídate de quejarte más, de cómo es si el dinero viene o no viene, la bendición viene o no viene, deja que venga. Va a venir sola, aprende a levantarte un día y no querer actuar para que Dios te bendiga. No tienes que actuar para que Dios te bendiga. Aprende a esperar, tranquila. Tranquila, que ese pasaje a Italia viene, Mónica. Vamos a ir a Italia, ya lo declaré. No sé antes de que nos moramos, pero vamos a ir. Amén. No podemos estar constantemente, o sea, sobrecogidos, abrumados por las situaciones porque el mundo así, ese es el mundo, pero nosotros no somos del mundo, no somos de la manada. Nosotros somos ovejas y conocemos la voz de Dios, tenemos un superpoder, sabemos discernir la voz del Señor. Cuando Elías estuvo, Eliseo fue, después estuvo en una cueva. Hubo un terremoto, él buscó al Señor en su voz y no lo encontró. En el viento fuerte tampoco. En el fuego, en la candela, en el frío. Por favor, la voz de Dios no la vas a escuchar nunca en esas brumas de la manada. La vas a aprender a escuchar en ese viento apacible. Ahí es donde tú vas a aprender a escuchar verdaderamente la voz de Dios. Así que, ¿qué voz estás oyendo? ¿La del pastor o la voz de la manada? Y te dejo con eso y espero, oro al Señor que Dios te bendiga con paz, que sobrepasa todo entendimiento, para que nosotros siempre podamos discernir la voz de nuestro Señor. Amén. Así que Dios me las bendiga. Dejo aquí abierto el Amén. micrófono de nuestra feroz líder Rosita, que es la que nos va a decir, Rosy, abre el micrófono. Em, Rosy. Bueno, Mayra es la que está al cargo del programa, ¿no? Ups, Mayra. Sí. Me tienen en mute. I don't know. Hermosa palabra, ¿verdad? Gracias, Alejandro. Amén. Verdaderamente nosotros hemos sido llamados a ser diferentes y hacer la diferencia en este mundo. No hay duda alguna. Amén. No sé por qué a veces eso nos cuesta, ¿no? No tenemos por qué tener por extraño las vicisitudes, los problemas, las cosas que enfrentamos en la vida. No debe ser algo que nosotros debemos de verlo como extraño. No, en la vida el Señor lo dijo, tendréis aflicciones, vamos a tener aflicciones, ya lo sabemos. Eso no es algo que debe de mantenernos comiéndonos las uñas, no es algo que nos debe de tomar como sorpresa. Es algo que a medida que nosotros vamos obteniendo dificultades y problemas en la vida, es algo que va formando nuestro carácter.
Nos vamos haciendo mejores cristianos, vamos madurando, vamos creciendo, vamos haciendo la diferencia en este mundo. Eso no es algo que nos puede quebrantar y tirarnos al piso y no sé, y no querer vivir. No, todo lo contrario, mis hermanos. Hoy alguien me decía, estoy deprimida y ahora que la veo por aquí, la veo espléndida, hermosa y linda. Le dije, levántate, dale. No me quiero, dice, ni bañar, no voy a decir quién es. Dije, pues te bañas, te levantas y vamos adelante en el nombre de Jesús. Gloria a No, Dios. no nos podemos amedrentar, hermanos, por situaciones que estén sucediendo a nuestro alrededor. Es normal, dile a Satanás, ¿sabes qué? Esto es normal. El Señor me va a dar la victoria en esta situación que estoy enfrentando ahora mismo. Y ¿sabes qué? Voy a oír a mi pastor, voy a escuchar lo que el Señor tiene que decirme acerca de esta situación que estoy enfrentando ahora. Él se va a glorificar en esto. Pero no dejemos que el enemigo nos tome ventaja, hermanos. No nos dejemos amedrentar por nada. Escuchemos, dice lo que el hermano Alejandro no, nos hablaba, ¿no? El pastor nos conoce y nosotros también le conocemos a él. De eso se trata, por eso, de escudriñar la palabra para que nosotros aprendamos a conocer a Dios, que Él nunca llega tarde, Él llega a tiempo. Nosotros nos desesperamos en medio de cualquier circunstancia, pero el Señor no, Él sabe llegar a tiempo, Él llegará. Pensemos siempre, Él llegará, Él se va a glorificar y declaremos su palabra, sus promesas. Y veremos que el Señor nos va a dar la victoria. Estoy enfermo, el Señor me va a sanar. Estoy con una necesidad, el Señor va a suplir, porque el Señor es mi pastor y dice que Mm. nada, nada me va a faltar. No te lo den en ese momento, ¿sabes por qué? Porque en el momento nosotros pensamos que es que lo necesito, es que lo necesito. ¿Sabes que el Señor sabe que no lo necesita y te estás volviendo loca tú? Pero Él está en control de esa situación. Él dice, ¿sabes qué, Mayra? Mañana vamos a resolver este asunto. Ahora quédate tranquila y confía en mí. Confía en mí. Dios va a resolver todas las cosas. Por el momento, ¿qué hacemos? Lo adoramos, lo exaltamos, lo glorificamos. Y por eso es que a mí me encanta ese versículo del Salmo 34 que está allá en el 4, el 5, que dice, deleítate en Jehová. Y dice, confía en Jehová, dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero ahí hay tres factores importantes que habla del confiar, el deleitarte, el encomendar. Y muchas veces nosotros hacemos algo contrario. Él dice primero, porque estas son promesas condicionales. Te dice, deleítate. Y después te dice, yo te voy a conceder lo que tú quieres. Pero nos cuesta, queremos que nos conceda, pero de deleitarme nada, me vuelvo loca. Antes de deleitarme, pego un grito, antes de deleitarme lloro, antes de deleitarme digo cuatro barbaridades. Siempre pienso, antes de deleitarme, pienso, es que el de al lado está mejor que yo. Es que el impío está mejor que yo antes de deleitarme. Siempre. No, eso no es lo que Dios quiere. Quiere que Rosy, primero, dime, amor, una pequeña seña acerca de los frutos del Espíritu. Uno de ellos, o sea, el gozo. el Me encantó gozo. una definición, dice, el gozoso se sabe deleitar en Jehová. Mm, Esto amén. es la definición más Amén. exacta del gozo. No es estar, no sé, conversando alegremente con la vecina y chismeando, ¿no? Eso no es No. gozo. El gozo es deleitarse, saberse deleitar en el Señor, amén, a pesar de Es, todo. es tan Amén. importante aprender a silenciar ese ruido humano que ataca Es nuestra mente porque dice su palabra que tenemos una lucha de la carne contra el espíritu y siempre vamos a estar en esa continua lucha. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de un cuerpo, de una carne que se identifica, entre comillas, con la manada. así Y es. quiere escuchar la voz de la manada y quiere escuchar la voz de la manada, pero nosotros tenemos que fortalecernos en el espíritu y reconocer la identidad espiritual, la verdadera identidad que tenemos, porque nuestra ciudadanía no es de carne De ni esta sangre, tierra.
es Amén. el reino de los cielos. Entonces, Amén. tenemos que aprender a vivir de acuerdo a esa identidad espiritual que hemos recibido como hijas de Dios y silenciar esa voz de esa manada para, por ahí ponen un, he visto que, por decir, tú ves una mandarina y pelas un ajo y va a encajar en el espacio de la mandarina, pero no por el hecho de que encaje quiere decir que sea una mandarina, sigue siendo un ajo. Así es. Entonces, nosotros tenemos que identificarnos como hijas de Dios, no porque encajemos, porque estamos revestidos de carne y todo, nos vamos a identificar con la manada, no. Nosotros somos hijas e hijos de Dios y tenemos que fortalecernos en esa fe y aprender a escuchar la voz de nuestro Señor, de nuestro pastor, de nuestro maestro y silenciar esos ruidos humanos que siempre van a estar ahí, pero Mayra, esa es nuestra victoria. Mayrita, hay un montón de ajos en la iglesia, Ya, total. lamentablemente. Y tenemos que aprender Sí, a discernirlos. O sea, no, mira, esto no es un ataque. O sea, porque yo creo que lo más trágico es esto. Dice la Biblia que el Señor dice, los que conocen su nombre son violentos y son agresivos. Buscan el reino de Dios y su justicia. Esos son los violentos que el Señor violenta, porque ya, dice que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos. lo Pero arrebatan. hay otro que es el pasivo, que lamentablemente, o sea, es la persona que a lo mejor no sabe que está entrando, no sabe cómo violentarse, no sabe cómo hacer las cosas. Todo eso es trabajable, ¿no? Porque no lo sabe. Pero hay unos que están adentro, que ya conocen la palabra y no la hacen, que son Sí, oidores nada más, no son hacedores. Yo ah, los exacto. categorizo los imbéciles de la iglesia, porque saben hacer Ujú, lo bueno y no lo hacen. Saben sí, cambiar las cosas y no las cambian. Y tú ese los es ves el porque se verdadero, sienten impotentes, aún con ellos mismos, pero son los que te están alborotando la iglesia constantemente. Son los que llaman al pastor 24 horas al día, los que están quejándose con los líderes, los que están criticando a todo el mundo, que mira que Alejandro, solo a él lo ponen a predicar. Yo escuché ese comentario hace poquito de un ya. hermano que dijo, Alejandro, ¿y por qué solo a Alejandro ponen a predicar? Pues, porque Dios le da la gana ya, cálmate tú, tranquilo. Los verdaderos impíos son Calmadito esos, Bobby, no tienes que Alejandro. ponerte bravo Los por que eso. conocen, los que conocen la palabra y no la ponemos por obra, esos son los verdaderos impíos. No los que Sí, están afuera, los ignorantes, sino así los que es. sabemos Porque conocen la qué es impiedad y lo la bueno. hacen. Así es, hacer lo bueno y no lo Mm, hacen. ujú, Disculpen, disculpen, no así es. quise interrumpir. No, 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 al contrario, toda interrupción es buena porque trae una nueva aportación, trae nuevas ideas que nos ayudan pues a seguir creciendo. No sé si Rosa quiere hablar porque la veo como La ansiosa. importancia, amén, me encantó la palabra, Alejandro, y estaba Gloria a Dios. pensando que qué importante es lo que pensamos, lo que meditamos, porque eso tiene que ver con la acción, con lo que Así decimos, es. con lo que decimos, porque muchas veces decimos cosas que van en contra de la palabra, en contra de lo que Dios ha dicho. Entonces, aprender a contentarse, cualquier sea la situación, es difícil, pero cuando uno confía en que el control lo tiene Dios, que Dios sabe por qué ocurren las cosas, uno comienza a meditar y a relajarse y a confiar. Señor, si estás en este asunto y esta situación, yo no puedo con ella, pero tú sí, tú estás en control. Tú vas a darme la salida, la idea, lo que sea, pero el Señor siempre, siempre está en cualquier sea la situación. Es importante lo que pensamos y lo que decimos, porque eso cambia la actitud de uno y cambia las circunstancias que nos rodean. Sí es. Es increíble, pero las circunstancias tienen que ver a veces con lo que pensamos y decimos. Entonces, tener un corazón agradecido a Dios, yo creo que es lo que más contenta el corazón de Dios y el que hace que su bendición llegue. El estar agradecida, porque en definitiva no nos debe nada.
somos nosotros lo que hemos recibido todo de Él. Entonces, me cuida, yo sé que cuida mi casa, mi familia. Entonces yo voy a aceptar lo que me toca vivir, porque también sé que es pasajero, que Dios me quiere enseñar algo, que Dios quiere hacer algo en mi vida, porque todo ocurre por algo, no ocurre porque sí. Entonces es importante conocer eso y ser agradecido, porque ¿quién no quiere agradar a Dios y que Dios se agrade de uno? Dice que Él se alegra en nosotros, se goza en nosotros. Y eso es cuando tenemos un corazón agradecido y confiado en Él. Cuando creemos que Él está en control, y así es como ocurren las cosas y cómo salimos también de situaciones que creíamos que nunca íbamos a salir. Dios es fiel, esa es la Amén. realidad. Eso le Eh, digo a Rosy y yo todo el tiempo.